Muchas gracias, presidente. Yo valoro mucho la preocupación que se ha manifestado acá y que ha manifestado la senadora Rincón respecto a algunos puntos de esto. Siempre son perfectibles los proyectos, no obstante, creo que es importante hacer algunas precisiones. Efectivamente, el proyecto que emanó de la Comisión de Pesca no consignaba una diferencia y la posibilidad de incorporar la caducidad a empresas, lo cual era tremendamente injusto porque se aplicaba a los pescadores artesanales. Nosotros consideramos que eso era inaceptable. Y justamente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia incorporamos una norma, el artículo 119 bis, que los señores senadores y senadoras pueden tener en vista en la página 159 del comparado, que establece la posibilidad de aplicar la caducidad a los industriales. Porque justamente muchas veces los artesanales son perjudicados por actos ilegales extractivos de industriales. En consecuencia, esta ley sí lo contempló porque justamente fue la Comisión de Constitución la que incorporó esa norma. En segundo lugar, se dijo acá, esta norma tiene sanciones más bajas que la legislación vigente. Eso no se ajusta en una tabla de realidad al hacer un comparado. En primer lugar, este proyecto de ley contempla sanciones corporales que son más altas que las contempladas en la legislación vigente. Pero en segundo lugar, lo que hicimos a sugerencia de situaciones prácticas que estaban ocurriendo es que separamos las sanciones penales de las sanciones administrativas. Porque cuando estaban juntas, lo que ocurría en la práctica es que la sanción administrativa, es decir, la multa, no se cobraba. Porque se entendía que una sanción subsumía a la otra. Lo que hicimos como técnica legislativa para evitar que se produzca esta situación que en la práctica era una multa inexistente, es que se separó la sanción corporal de la sanción administrativa. Esto va a permitir un elemento disuasivo muy importante, porque independiente de la pena corporal existirá la sanción administrativa, que puede ser multa o, en casos graves incluso, la suspensión o la caducidad. De hecho, si usted observa en la página 159, hay dos hipótesis. Una respecto a los pescadores artesanales que venden productos ilegales y otro respecto a los industriales. En consecuencia, se establece una diferenciación al respecto. Y tanto es así que para evitar una discriminación que hoy día ocurre en la práctica, donde los artesanales muchas veces son discriminados respecto a los industriales, incorporamos una sanción inédita. A sugerencia del senador Araya, incorporamos una modificación a la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Es decir, las empresas van a ser responsables, así como lo son hoy día por el delito de cohecho, de financiamiento del terrorismo, de lavado de activos, lo van a hacer también en materia de, en este caso, de infracción a la ley general, a las normas en materia de pesca. En consecuencia, que pueden llegar incluso hasta la disolución de la personalidad jurídica, de la persona jurídica. Es más, nos pusimos en la hipótesis, ¿qué ocurre si una empresa resulta que comete un hecho ilícito de esta naturaleza, es sancionada la empresa, pero su representante monta una nueva empresa para burlar la acción? También nos pusimos en esa hipótesis y la responsabilidad se va a perseguir respecto del representante para que si arma otra empresa tampoco pueda tener algún tipo de beneficio o burlar la aplicación de la ley. Hoy día es de común ocurrencia que quien comete un delito lo hace una determinada persona jurídica, luego la disuelve, monta otra persona jurídica y no tiene ningún tipo de responsabilidad. Eso también se incorporó. Y finalmente, un elemento que me parece relevante es que nosotros incorporamos una modificación al artículo 136. La Comisión de Pesca había dicho que el que introdujere o mandara introducir en el mar, ríos, lagos, contaminantes químicos, biológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados, resulta que es sancionado con presidio menor usurado medio y multa de 5 de 1000 UTM. Es una buena intención la redacción de la Comisión de Pesca, pero resulta que un pescador artesanal que vierte una pequeña cantidad era objeto de la misma sanción. O bien ocurría que una persona natural o jurídica que haya sido autorizada para hacer un determinado vertimiento también podía ser sancionada porque no distinguía, cuando en algunos casos incluso la ley obliga a hacer determinado tipo de vertimientos en ríos, lagos o con determinado tipo de neutralización. Entonces, lo que hicimos fue perfeccionar este tipo, pero también establecer sanciones altas, porque efectivamente
vimos que aquí lo que había era que las sanciones, tal como dijo el Ejecutivo, por contaminación de ríos, de lagos y de mar, eran sanciones prácticamente inexistentes. A contar de la aprobación de este texto legal, lo que vamos a tener es un elemento disuasivo, preventivo por un lado, pero un elemento sancionador a quien efectivamente contamine ríos, lagos o mares. Por eso yo voy a votar a favor, señor presidente.